Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que estoy a punto de hacer ahora es el circuito impreso del circuito controlador de velocidad para máquinas electrónicas o eléctricas para poder regular su velocidad. El circuito que tengo diseñado acá se los voy a mostrar en detalle. Incluso voy a mostrar el diagrama y voy a explicar paso a paso de qué se trata este proceso. Está lista la placa de circuito impreso, demoró alrededor de 15 minutos en procesarse usando percloruro de hierro o percloruro férrico o cloruro férrico también se llama. El proceso para hacer un circuito impreso lo pueden ver en otros videos que yo he puesto en mi canal. Ahora solamente nos vamos a remitir a armar el aparato siguiendo el circuito que tengo diseñado y que lo voy a explicar como dije en detalle. Lo que estamos viendo ahí es el diagrama del circuito electrónico del aparato controlador de velocidad para corriente alterna. Yo ahora voy a hacer una pequeña explicación de cómo funciona el circuito. Yo sé que a algunas personas no les interesa ver los cálculos, pero también existen otras personas a las que sí les interesa. Bueno, originalmente el circuito era hasta aquí. Se le agregaron algunas piezas más, por ejemplo se le puso un condensador de 100 microfaradios 600 voltios, perdón, de 100 nanofaradios 600 voltios y de 100 ohmios una resistencia de 0,5 watts. Esto es para controlar las corrientes parásitas que pueden producirse cuando se hace funcionar un motor. Después este circuito lo voy a mostrar en detalle y esta parte corresponde a la forma como se puede conectar un LED a los 220 voltios. Se le pone una resistencia de 68 kilos y se pone un diodo 1N4007 en contraposición con el diodo. Esto es importante que vaya de esa forma para que el diodo actúe como un diodo Zener. De esa forma el voltaje para el LED baja y no se va a quemar al recibir los 220 voltios directos. Además acá yo simbolicé el circuito del interruptor de emergencia, que viene a ser un relé conectado con dos interruptores que bajan al apretar el botón on y que suben cuando se aprieta el botón off. Por supuesto este diagrama no existe en las piezas, yo tuve que construirlo, por si alguien está usando el Express PCB, que es el que estoy usando yo. Igual este circuito me lo pueden pedir, yo se los envío a solicitud. Basta con que me pongan el requerimiento en los comentarios. Bueno, todas las resistencias, exceptuando la que puse acá, son de 1/4 watt y de 5% de tolerancia. El potenciómetro es de 250 kilo ohm lineal. Esta resistencia es 6,8 kilos, este igual. Aquí hay un condensador de 100 nanofaradios o 0,1 micro de 100 voltios. Este podría ser de 50 también. Acá hay un condensador de 68 kpf o 68 nanofaradios, que es lo mismo, de 50 voltios. Aquí va el DIAC, el TRIAC, y como voy a hablar un poco más en detalle de esta parte, no voy a ahondar en esto. Bueno, en la parte de controlar, el circuito a controlar va aquí arriba y los 220 voltios entran por este lado. También este circuito funciona con 110, sin ningún cambio. De manera que si ustedes usan 110 voltios en su país, basta con que conecten acá 110 y esto va a funcionar exactamente igual. Obviamente para controlar herramientas que tengan un voltaje de 110 voltios. Bueno, aquí he dibujado manualmente el circuito, por lo menos la parte básica, que era lo que yo les había dicho que vamos a ver en detalle. La lista de componentes yo la puse aquí abajo. Siempre me piden la lista de componentes. Yo no la pongo generalmente porque hay algunas cosas que cambian. Depende de lo que uno hace como proyecto, van a cambiar el tamaño de la caja, van a cambiar a veces el tipo de cables que uno va a ocupar. Entonces lo importante es ver, bueno, los valores de la resistencia. Acá son de 6,8 kilo ohm
y son resistencias de 1/4 watt y 5% tolerancia. Eso está aquí arriba. El condensador es de 0.1 microfaradios y es de 100 voltios, como dije puede ser también de 50. Este otro es de 0.068 microfaradios o 68 nanofaradios o 68 kpf, 50 voltios. El DIAC, el TRIAC, y bueno, además hay que tener los enchufes hembra, macho. El TRIAC puede ser diferente. Yo voy a usar, por ejemplo, un BTA 06600, que significa que puede manejar hasta 6 amperios con un máximo de 600 voltios. Y bueno, la lista de detalles se la voy a dejar igual en la pantalla. Ustedes la pueden copiar simplemente deteniendo el video. Ahora voy a dar vuelta a la página, literalmente, y vamos a ver en qué consiste el TRIAC. El TRIAC es un aparato electrónico que es derivado de la familia de los semiconductores, de donde vienen los transistores, los SCR, los tiristores y los TRIACs. Y esto es ni más ni menos que un interruptor de alta velocidad que se puede simbolizar así como un interruptor, porque es equivalente, pero la diferencia es que tiene una pata adicional que se llama gate o compuerta, y lo que permite es hacer que este interruptor se cierre y se abra rápidamente a alta velocidad, si es que uno lo desea, por supuesto. Se puede dejar enclavado, o sea, cerrarlo y dejarlo cerrado, o abrirlo, o empezar a switcharlo, abrirlo y cerrarlo en forma repetitiva y a muy alta velocidad. Bueno, por ejemplo, si nosotros simbolizamos acá un aparato cualquiera, por ejemplo, esto podría ser una lámpara, que lo enchufamos a los 220 voltios y tiene un interruptor, nosotros conectamos acá y la lámpara se enciende. Bueno, de la misma forma nosotros podemos poner una carga aquí y poner un TRIAC, y el TRIAC se puede hacer que encienda dependiendo de que se le mande un pulso acá de corriente positiva o negativa, porque el TRIAC funciona con ambas corrientes. Ahora, ¿cómo se activa el TRIAC? Ponemos un voltaje de 30 voltios en el gate, que es esta parte, entre este punto y la tierra, y se cierra dejando pasar la corriente desde el punto A1 a A2 o de A2 a A1, porque como es bidireccional, en el fondo puede hacer pasar en los dos sentidos. El voltaje puede ser de más 30 voltios o menos 30 voltios en el gate, y para ello se utiliza un DIAC, que es un semiconductor que funciona como si fueran dos diodos Zener puestos en contraposición, como están aquí, con una resistencia. Y esto, suponiendo que fueran dos diodos Zener de 30 voltios, se abrirían al paso de voltaje cuando llegaran a 30 voltios o a menos 30 voltios. Y su símbolo del DIAC es este, que es como un TRIAC pero sin gate. Bueno, el circuito va a funcionar entonces cuando llegue a 30 voltios positivo en el gate o a 30 voltios negativo en el gate. Antes el TRIAC no va a estar funcionando, va a ser igual que un interruptor que estuviera abierto. ¿Ya? Analicemos ahora el circuito anterior. Supongamos que esto es la parte donde está la resistencia de 6,8 kilos, el potenciómetro lineal de 250 kilos y el condensador de 0.1 microfaradios. Todo esto está conectado a los 220 voltios corriente alterna. Si ponemos el potenciómetro en nivel de resistencia más bajo, es decir, cuando está en cero, sería equivalente a que pusiéramos R1 directamente conectado con C1, el condensador de 0.1 microfaradios, que viene a hacer esto. Ahí tenemos los 6,8 kilos, el condensador de 0.1 micro, y ya no existe el potenciómetro, porque estamos suponiendo que el potenciómetro está en la posición de menos ohmiaje, o cero. Bueno, aquí claramente reúno una resistencia limitadora de corriente y de voltaje. De otra forma, cuando el potenciómetro estuviera en la posición 0, el condensador se cargaría el potencial máximo de 220 voltios.
algo que nosotros no queremos. Entonces obviamente esta resistencia, además de limitar la corriente, está limitando el voltaje. Ahora olvidémonos de momento de R1, de este, ya que sabemos que es un limitador de corriente y voltaje, y consideremos ahora solo R2, el potenciómetro, y C1, el condensador. Aquí podemos ver claramente que tenemos un caso de un circuito de constante de tiempo RC. Pero ¿qué es la constante de tiempo? La constante de tiempo consiste en medir el tiempo necesario para cargar o descargar un condensador al 62% de la diferencia entre el valor anterior y el valor nuevo, después de aplicar un impulso voltaje. Nosotros sabemos que un condensador es un elemento electrónico que son dos placas separadas por un dieléctrico, que puede ser aire o puede ser algún otro aislante. Y la constante de tiempo es la multiplicación de la resistencia por el condensador que está ocupando, y se va a medir a un 62% del tiempo de la carga, ya que el condensador parte en cero y se carga rápidamente y empieza a cargarse al voltaje máximo, pero siguiendo una asíntota que es la horizontal del voltaje máximo que se encuentra presente en la línea. De la misma forma, la descarga del condensador es bastante rápida, pero también se hace una asíntota hacia el eje del tiempo o el eje cero, de manera que nosotros vamos a medir esto de la constante de tiempo al 62% de la carga. Bueno, nosotros tenemos acá una sinusoide de una corriente alterna, y podemos ver que el periodo para una corriente alterna de 50 Hz en una onda completa o un ciclo completo de la corriente alterna estaría dado por 1 partido por la frecuencia. Y como la frecuencia son 50 Hz o ciclos por segundo, eso nos da 0.02 segundos. Por lo tanto, el periodo son 0.02 segundos. Es el tiempo que demora en partir desde aquí hasta terminar la sinusoide completa. Y también es el tiempo en que se demora en recorrer los distintos ángulos de la función sinusoidal, que parte en 0, luego llega a 90, 180, 270 y 360 grados. Y esto se vuelve a repetir después en otras sinusoides. Bueno, ¿cómo podemos hacer que un motor cambie su velocidad sin cambiar el voltaje? Una de las formas como se puede hacer es conectar y desconectar el motor, de manera que en el momento que se conecta empieza a funcionar. Cuando se desconecta sigue funcionando, pero por inercia, hasta que uno vuelve a conectarlo, y es como si un niño estuviera en un monopatín impulsándose con el pie. Cada vez que se conecta equivale a que el niño pone su pie en el piso y se impulsa. Bueno, si nosotros hacemos ese movimiento de conectar y desconectar en forma constante y en forma ordenada, podríamos hacer de que el motor baje su velocidad, y de esa forma podemos controlarla para que podamos encender el motor y mantener una velocidad constante. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, el TRIAC permite hacer, como dije yo, un switcheo rápido, y lo que podemos hacer es que se conecte durante un periodo de tiempo, se desconecte, se vuelva a conectar en la alternancia negativa, y esto se va repitiendo en el tiempo. Si nosotros logramos hacer esto, por ejemplo, estaríamos usando el 50% de la potencia, y estaríamos en un 50% del tiempo del encendido, que vendría a ser 0,01 segundos, porque primero está encendida la mitad de la alternancia positiva y después la mitad de la alternancia negativa. Por lo tanto, eso equivale a que esté la mitad del tiempo encendido el motor. Bueno, si nosotros hacemos lo mismo, pero mantenemos el 100% del tiempo el TRIAC funcionando, esto va a estar funcionando a la máxima potencia, y el encendido entonces será cada 0.02 segundos, que sería el periodo de la onda alterna. Finalmente, si nosotros no dejamos pasar corriente al gate, el TRIAC no funciona y el aparato va a estar permanentemente apagado. Bueno, como ya vimos, el R2 y el C1 forman una constante de tiempo. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando el potenciómetro se encuentra en un valor cero.
Si pasa eso, se multiplica la resistencia por el condensador. Como la resistencia es cero, cualquier valor de condensador que haya acá va a dar cero, por lo tanto no se va a activar. Ahora, ¿qué sucede cuando la resistencia se encuentra al máximo? Es decir, está a 250 kΩ y 0.1 microfarad. Bueno, para hacer los cálculos en forma correcta hay que llevar todos los valores de resistencia a ohmios y los valores de condensadores a faradios. Entonces 250 kΩ corresponden a 250.000 ohmios y 0.1 microfaradios corresponden, según los cálculos, a 0.1 por 10 elevado a menos 6 faradios, que ese es el símbolo micro, pero como tenemos una 0.1 corremos la coma y nos va a dar 1 por 10 elevado a menos 7 faradios para los cálculos. Entonces la resistencia por el condensador serían 2,5 por 10 elevado a 5 ohmios, que serían los 250.000, por 1 por 10 elevado a menos 7 faradios, y eso, bueno, por las potencias, simplificando, nos da 2,5 por 10 elevado a menos 2, que equivale a 0.025 segundos, o 25 milisegundos, que es lo mismo. Ahora, como la corriente alterna domiciliaria tiene un periodo de 20 milisegundos, con esta constante de tiempo podremos recorrer la señal completa, y eso justifica que para 0.1 microfaradios el potenciómetro que utilizamos sea de 250 kΩ. Bueno, eso les da una idea de que si quieren usar otro potenciómetro, tendrían que hacer que la constante de tiempo cubriera los mismos 0.02 segundos para asegurarse de que van a poder abrir el TRIAC desde 0 hasta el máximo. Entonces, ¿qué es lo que hace la constante de tiempo en el circuito? Lo que hará será retrasar la apertura del TRIAC. Eso es lo que va a hacer. Bueno, volviendo al diagrama, el condensador C1, se empieza a cargar mediante la constante de tiempo a través de la resistencia R2 y se carga un potencial de 30 voltios de voltaje positivo o negativo. Cuando pasa por el diodo, lo detecta, dejando pasar el pulso positivo o negativo cuando llega a los 30 voltios. Y entonces el gate del TRIAC se activa y empieza a funcionar el TRIAC, permitiendo el paso de la corriente entre el punto A1 y A2, o de A2 a A1, ya que esto es bidireccional. Y esto se puede graficar en una sinusoide pequeña de 30 voltios que tiene activado, por ejemplo, la mitad del pulso, y esto se va a traducir en el TRIAC en la misma señal pero a 220 voltios. Entonces, una vez que se cargue el condensador, a 30 voltios deja pasar. Cuando el condensador se descarga, esto se interrumpe y se vuelve a repetir el ciclo completo. De esa forma se logra una forma de onda periódica y constante. Bueno, yo dibujé una tabla de valores calculados de la constante RC, en que tengo los valores en ohmios del potenciómetro, que van de 0 a 250.000 en saltos de 25.000. El tiempo de retraso que se obtiene en segundos, por eso está 0.0025, 0.05 y así. Y los grados de la sinusoide, que van de 0, 45, 90, 135, 180 hasta los 360 grados. Bueno, aquí he graficado esta misma tabla en los valores de grados primero, en los tiempos y los ohmios del potenciómetro. Por ejemplo, cuando está a 90 grados la sinusoide, el tiempo es de 0.005 segundos y la resistencia del potenciómetro es de 50 kΩ. Bueno, finalmente este diagrama muestra lo que habíamos dicho, que la constante RC es el tiempo que demora en encender el TRIAC. Si esta constante varía, va a encender antes o va a encender después. Por eso que es importante calcular el tiempo dependiendo de la resistencia que tenga el potenciómetro. Y eso hace que uno pueda variar la velocidad cambiando simplemente la resistencia del potenciómetro.
Aquí está graficado, por ejemplo, la señal al 50%. O sea, está encendido desde la mitad del ciclo positivo hasta el término y desde la mitad del ciclo negativo hasta el término. Bueno, finalmente hay que explicar qué es lo que hacen estas resistencias y condensador que se encuentran ubicados en esta parte. Estas piezas forman un circuito de filtro RC, de filtro pasabajos, y se puede calcular la frecuencia como 1 partido por 2pi por RC, en que RC es la constante de tiempo. Entonces, si nosotros hacemos los cálculos, ponemos 1 partido por 2pi por 68 por 10 elevado a menos 9, que sería el valor del condensador, multiplicado por 68 por 10 elevado a 2, que sería la resistencia, nos da 344 Hz. Bueno, ¿qué significa esos 344 Hz? Significa que una señal alterna va a poder pasar hasta una frecuencia de 344 Hz. De manera que si hay impurezas en la señal de control, se van a limpiar con este filtro. Ahora vamos a ir al circuito físico. Bueno, todas aquellas personas a las que no les guste los cálculos se pueden haber saltado esta parte. Y ahora vamos directamente a la parte del circuito. Bueno, la verdad es que este video se extendió mucho. Traté de recortar pedazos que no fueran importantes, pero la verdad es que en esta parte del cálculo cualquier información que yo haya puesto aquí es importante. Por lo tanto, voy a dejar este video hasta aquí. Voy a crear una tercera parte. Ya esa parte la tengo filmada. Así es que lo más probable es que mañana trabaje en esto y suba un tercer capítulo de cómo hacer un dimmer o un aparato para controlar la velocidad de herramientas eléctricas. Bueno, les invito a suscribirse si no lo han hecho. Una vez más, muchas gracias por ver mis videos y les recuerdo que también estoy con un link por si ustedes quieren colaborarme con algún aporte económico. Será entonces hasta el próximo video.